Para aplicar en forma combinada el método de las concordancias y de las diferencias, tenemos que utilizar tres casos, tal y como lo vimos en esta oportunidad. En este momento se lo estoy repasando. Por ejemplo, acá, en esos tres casos, en dos aparece el fenómeno que se estudia, que es cuál es la causa de A, minúscula. Y el efecto aparece en dos casos. Y en el último que está acá, no aparece el fenómeno que se estudia como efecto. Y para aplicar el método combinado, primeramente aplicamos el método de las concordancias y utilizamos el caso 1 y 2 para aplicar el método de las concordancias. La razón es porque en el 1 y el 2 aparece el efecto A minúscula, que es precisamente de A minúscula. Queremos saber cuál es su causa. También en esos dos casos, las circunstancias o condiciones son muy diferentes, pero hay una condición en común que es A mayúscula. En los dos casos aparece la condición A mayúscula y en los dos también aparece el efecto A minúscula. De manera que A mayúscula entonces es la causa de A minúscula. Ahora, para aplicar el método de las diferencias, comparamos dos casos que sean lo más parecidos posibles, sobre todo las condiciones. Y esos dos casos parecidos son el caso 2 y el caso 3. En el caso 2 se da el fenómeno que estamos investigando. Y en el caso 3 ya no se da ese fenómeno. En el caso 2 aparece la circunstancia A mayúscula y también se da el efecto A minúscula. En el caso 3 desaparece la causa A mayúscula y por supuesto tampoco aparece el efecto A minúscula. De manera que si aplicamos en forma combinada estos dos métodos, entonces podemos, la causa que encontramos puede ser más fehaciente. Podemos estar más seguros de que A mayúscula es la causa de A minúscula. Bien, ahora vamos a... Este ejemplo que pusimos es muy fácil para aplicar esos dos métodos. Pero vamos ahora a aplicar un cuarto método que es llamado el método de los residuos. Vean, veamos el ejemplo para aplicar este método. Fíjense, aquí pusimos el siguiente ejemplo. Juan Xian, Carlos Estrada y Esteban Mazariegos son ciudadanos guatemaltecos que se incorporaron a una caravana de migrantes que se dirigía hacia los Estados Unidos. Las causas que motivaron a cada uno a arriesgarse a esta travesía fueron diversas.
A uno fue el desempleo, a otro porque lo estaban extorsionando y un tercero tenía muchas deudas. Bueno, vamos a aplicar aquí el método de los residuos. Dice lo siguiente en el método de los residuos. Se basa en un razonamiento muy sencillo. Si un fenómeno complejo, que es resultado también de una causa compleja, es decir, aquí hay tres casos, tres personas diferentes, y para estas tres personas diferentes también hay tres causas. Ahora, por otra parte, se da la siguiente condición. Se sabe que parte del fenómeno se debe a una parte de la causa. Miren lo que dice acá en el ejemplo que utilizamos. Vean. Bueno, ya sabemos que tres ciudadanos guatemaltecos se fueron a los Estados Unidos por tres causas diferentes. Pero ya sabemos, dice aquí, y se sabe que parte del fenómeno se debe a una parte de la causa. Entonces dice lo siguiente. Juan estaba amenazado por los extorsionistas y Esteban no encontraba empleo. Entonces la pregunta es, bueno, en primer lugar dice, aplique el método de los residuos e indique cuál fue la causa por la que emigró Carlos Estrada. Bueno, como por aquí se pusieron en forma, diríamos, en forma desordenada las causas, pero veamos. Dice, la pregunta es, ¿cuál fue la causa por la que emigró Carlos Estrada? Son tres causas, pero ya sabemos dos causas anteriores que obligaron a dos personas a irse de Guatemala. ¿Cuál es esta? Juan estaba amenazado por los extorsionistas. Entonces la extorsión la vamos a quitar porque ya sabemos que eso fue lo que ocasionó que se fuera Juan. Carlos dice, Juan estaba amenazado por los extorsionistas. Luego, Esteban no encontraba empleo. Entonces el desempleo fue la causa que obligó a otra persona. Y entonces ya solo nos quedan las deudas. De manera que lo que obligó a Carlos Estrada a emigrar fueron las deudas. Por eso se llama el método de los residuos, porque ya solamente una causa sobra aquí, que es las deudas, y por lo tanto eso fue lo que obligó a Carlos Estrada a emigrar a los Estados Unidos. Como ven, este método es sumamente sencillo, es demasiado lógico, de manera que no hay ningún problema en encontrar la causa en este método de los residuos. Aquí se supone que el fenómeno complejo es ABC, que es originado por las causas ABC.
Se ha comprobado también que el fenómeno B se debe a la circunstancia B mayúscula, que el fenómeno C se debe a la circunstancia C mayúscula. Entonces resulta evidente que la circunstancia A mayúscula es la causa de A minúscula. Entonces, yo pienso que este método no tiene mayor explicación y siempre si tienen alguna duda, por favor, plantéenla. Vamos a darle admisión a algunos compañeros que la están pidiendo. Bien, ya explicamos el método entonces de los residuos. Si tienen alguna pregunta, por favor, plantéenla. Si no hay, pasamos al otro método, que es el método de las variaciones concomitantes. Bien, veamos el método de las variaciones concomitantes. Dice así: la inferencia por variaciones concomitantes es una aplicación de la ley de causalidad y se razona de la siguiente manera. Y si realizan cambios en la causa, se darán cambios en el efecto y viceversa. Los cambios que tienen lugar en el efecto son resultados de los cambios correlativos en la causa. Este tipo de inferencia se aplica tanto para indagar la causa partiendo de su efecto, como para determinar el efecto de una causa conocida. El quinto canon de John Stuart Mill para este método dice así: si determinados cambios de un fenómeno van seguidos siempre de cambios determinados cambios de otro fenómeno, el primero es la causa o parte de la causa o condición necesaria del segundo. Por ejemplo, este que está acá. Comienza a darse desempleo en el país y simultáneamente aparece, o posteriormente aparecen, o inmediatamente, yo diría que en lugar de simultáneamente, le podría poner esto mejor, tal vez más claro. Inmediatamente aparecen focos de delincuencia. Comienza a darse desempleo y aparecen inmediatamente, vamos a reparar, inmediatamente aparecen focos de delincuencia. Ahora, el desempleo sigue incrementándose en periodos sucesivos y la delincuencia crece paralelamente. Se puede inferir que el desempleo es causa o parte de la causa de la delincuencia. Es más, podríamos agregar lo siguiente también, que comienza a disminuir el desempleo y también comienza a disminuir la delincuencia. En ese caso, pues con mayor seguridad podemos decir que es el desempleo lo que origina la delincuencia. Eso es entonces el método de las variaciones concomitantes. Y si utilizamos el ejemplo de los menús con chile o sin chile, también podríamos aplicar el método de las variaciones concomitantes.
en el sentido siguiente: si comemos un poquito de chile, les duele también un poquito el estómago. Si comemos mucho chile en otro día y aumenta el dolor de estómago, es inaguantable, pues podemos decir que es el chile el que está causando el dolor de estómago. Y si después quitamos el chile y también desaparece el dolor de estómago, pues también afirmamos que es el chile, afirmamos con mayor propiedad o seguridad que es el chile el que está causando el dolor de estómago, y en ese caso solamente aplicamos el método de las variaciones concomitantes. Bien, estos son los dos últimos métodos de relación causal de los fenómenos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, compañeros, pueden plantearla. Bien, a manera de síntesis, vimos acá 5 métodos. El primero, el método de las concordancias. El segundo fue el método de las diferencias. El tercero, una combinación del método de las concordancias y diferencias. Y el día de hoy expliqué el método de los residuos y el método de las variaciones concomitantes. Estos dos métodos son sumamente sencillos, de manera que no dan ningún problema cuando se aplica. Si hay alguna pregunta, por favor, jóvenes, pueden plantearla. Si no hay dudas, vamos a continuar con la explicación del día de hoy. Vamos a explicar a continuación el tema metodología jurídica. Voy a presentarle las diapositivas que contienen este tema. Jóvenes, les pregunto, ¿se está en su pantalla la presentación metodología jurídica? Sí, licenciado. Sí, licenciado, sí se mira. Muchas gracias por su información. Vamos a comenzar a hablar de esta metodología, donde hacemos una aplicación de el tema de metodología con las cuestiones de carácter jurídico. Más que todo enfocado desde la perspectiva de la metodología. Vamos a comenzar a ver entonces el tema de la metodología jurídica. Aquí hay una definición de metodología jurídica. Aquí está su cita parentética. Estas citas, las referencias finales, aparecen en el libro Teoría, Métodos y Técnicas de Investigación Social. Pues solo aquí aparecen las citas entre paréntesis. Es una cita directa, literal, y dice así: la metodología jurídica se define como la disciplina que se ocupa de los instrumentos técnicos necesarios
para conocer, elaborar, aplicar y enseñar ese objeto de conocimiento que denominamos derecho. Entonces, es la disciplina que se ocupa del estudio de los instrumentos técnicos necesarios para conocer, elaborar, aplicar y enseñar el derecho. Aquí la metodología de la elaboración del derecho dice aborda el modo correcto en que operan los órganos que crean el derecho. La metodología de la investigación, la metodología de la investigación y conocimiento del derecho se refiere a la aplicación de los métodos y procedimientos para descubrir y conocer los principios generales de la ciencia jurídica. Ahora, en cuanto a la aplicación del derecho, el estudio de la labor judicial, o diríamos, es el estudio de la labor judicial. Pero también la llevan a cabo el legislador y las personas que también litigan, y así como los gobernados en general, pues se interesan en la aplicación del derecho. Por otro lado, la pedagogía jurídica se encarga de los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje del derecho. Esto es, repito, es labor de la pedagogía jurídica. Y por otra parte, nosotros ahora a continuación nos vamos a referir a los métodos relacionados con el estudio e investigación del derecho, así como de su aplicación e interpretación. Entonces, una primera inquietud nuestra son los métodos de investigación jurídica. Nos vamos a referir a los métodos de investigación jurídica, que son estos: el método sistemático, el método naturalista o axiológico, el método sociológico y el método jurídico comparativo y el derecho comparado. Luego ya vienen los métodos de aplicación. Vamos a comenzar entonces con los métodos de investigación jurídica, método de investigación jurídica y conocimiento del derecho. Y vamos a comenzar con un método que se llama el método sistemático. Veamos por qué se denomina método sistemático y qué trata el método sistemático. Dice que el derecho no está conformado por una norma, sino por un conjunto de normas. Nosotros habíamos hablado acá de varios autores como Fix, como Whitaker, que cita a Fix. También habíamos referido a Londoño, también, que nos referimos a continuación. El derecho no está conformado por una
norma, sino por un conjunto de normas que tienen cierto tipo de unidad y que se le puede denominar sistema. Entonces no está conformado por una norma, sino por un sistema de normas, por un sistema jurídico. Según Londoño, plantea que una norma jurídica, otra existe en eso, no es un mandato aislado, sino que forma parte de un sistema jurídico normativo y que además es orientado hacia un determinado rumbo y cuya base ideológica o doctrinal fundamentalmente se encuentra en la Constitución. Entonces aquí se insiste en lo siguiente, que la norma o una norma jurídica es parte de un sistema jurídico. Además, ese sistema jurídico está orientado hacia un rumbo, hacia un propósito y cuya base doctrinal se encuentra fundamentalmente orientado por la Constitución Política de la República. El sistema jurídico está orientado doctrinalmente por la Constitución de la República. Entonces, el método sistemático toma en cuenta que las normas forman parte de un sistema jurídico, que el sistema jurídico está orientado doctrinalmente por la Constitución. A eso se refiere el método sistemático. Ahora otro método de investigación jurídica es el llamado método justnaturalista o método el método justnaturalista o método axiológico. Bien, ese que el justnaturalismo o el método justnaturalista consiste en sostener que existen principios morales y de justicia universalmente válidos. Principios universalmente válidos que conforman el derecho natural, por eso se le llama el método justnaturalista. Existen principios de justicia universalmente válidos y que conforman el derecho natural. Por otro lado, un sistema normativo o norma pueden ser calificados de jurídicos, no pueden ser calificados de jurídicos si contradicen esos principios naturales, esos principios universalmente válidos. Como método, privilegia los aspectos axiológicos. Ahora, ¿a qué se refiere eso de aspectos axiológicos? O sea, los aspectos valorativos y éticos de las instituciones y normas jurídicas. Y para lo cual da prioridad a los aspectos filosóficos relacionados con los valores y la moral. Y es que la filosofía también atiende los aspectos valorativos. Y dentro de los aspectos valorativos se encuentran los aspectos morales. Aquí, para insistir más en eso, dice que la axiología jurídica trata del problema de los valores jurídicos. Que se nos quede esto, la axiología jurídica
trata de los valores jurídicos, es decir, dilucida cuáles son los valores que hacen correcto un modelo de derecho y que se privilegian a la hora de elaborar o aplicar las leyes. Resumidamente, el método naturalista o axiológico toma en cuenta los aspectos valorativos, los aspectos morales, los aspectos éticos. Entonces, también dice de que, pues, en la cuestión de la elaboración y la aplicación de las leyes, pues se debe tomar en cuenta esos aspectos de carácter valorativo, que un sistema normativo no puede contradecir los principios de justicia universalmente válidos. Bien, entonces, este método naturalista o axiológico se refiere a los aspectos puramente valorativos. Vamos ahora a ver otro método de investigación jurídica. Nos referimos ahora, vamos a ver cómo estamos. Vamos a ver un tercer método que es el método sociológico. Acuérdense que este método también forma parte de la metodología de investigación y de conocimiento de las normas morales. Dice que el método sociológico considera al derecho como una institución que es resultado de las relaciones sociales, de las relaciones que se dan entre las personas y entre los grupos sociales. Las normas, el derecho, no existen al margen de la sociedad. Las normas jurídicas se convierten en el elemento mediador de las relaciones que se dan entre los grupos sociales. O sea, cuando las relaciones se dan en torno a las normas jurídicas, esas relaciones adquieren el carácter de normas jurídicas, normas sociales jurídicas. Repito, cuando las relaciones sociales, o sea, las relaciones entre los grupos se dan en torno a las leyes, en torno al derecho, entonces esas relaciones sociales son de carácter jurídico. Repito, aquí lo que se insiste es en que las normas jurídicas son un resultado de las relaciones sociales. Forman parte de esas relaciones sociales. No se dan al margen de las relaciones sociales. Aquí también dice que hay una rama de la ciencia jurídica que interpreta el derecho como un fenómeno jurídico social, y esa es la sociología jurídica. Aja define a la sociología jurídica como el estudio de los fenómenos sociales en los cuales el derecho puede ser la causa, el efecto u ocasión. Bien, creo que nosotros debemos de tomar en cuenta que
el derecho ocasiona relaciones sociales, ocasiona, puede ser la causa. También genera relaciones sociales, o sea, puede ser también el efecto. Entonces, siempre que nos refiramos a las normas jurídicas, debemos de tomar en cuenta que esas normas jurídicas tienen que ver con las relaciones sociales, que las relaciones jurídicas son relaciones sociales. Bien, ahora entonces ya vimos el método sociológico relacionándolo con las cuestiones de carácter jurídico. Y por último, vamos a ver el método jurídico comparativo y también el derecho comparado. Veamos. Vamos a referirnos a comparación. Dice que el concepto comparación se refiere a un procedimiento lógico presente en multitud de situaciones de la vida humana y que consiste en observar tanto semejanzas como diferencias en dos o más objetos o fenómenos. Repito, es el procedimiento mental que consiste en observar semejanzas y diferencias en dos o más objetos o fenómenos. A eso es lo que se le llama comparación. Ahora el método comparativo. El método comparativo es un procedimiento sistemático, ordenado para examinar relaciones de semejanzas y diferencias entre dos o más objetos y fenómenos con la intención de extraer determinadas conclusiones. Repitamos esto del método comparativo. Es un procedimiento sistemático y ordenado para extraer relaciones, semejanzas y diferencias entre dos o más objetos y fenómenos con la intención de extraer determinadas conclusiones. Entonces, dicen que los objetivos del análisis comparativo análogos a los del método científico general son la investigación de semejanzas y diferencias, la variación entre casos y dos, la observación de regularidades. Aquí también vamos a hablar del derecho comparado. Dice que es la disciplina que se propone por medio de la investigación analítica, crítica y comparativa de las legislaciones vigentes. Descubrir los principios fundamentales y el fin de las instituciones jurídicas y coordinarlos en un sistema positivo actual. Dice que la corriente comparatista extrae los elementos característicos y comunes de un sistema jurídico determinado a fin de encontrar
lo que se ha llamado principios generales del derecho. Si la labor se extiende a otros sistemas, entonces se llegará al punto de obtener una teoría general del derecho, fruto del análisis de todos estos principios. Entonces, reposa esto del derecho comparado. Dice que es la disciplina que se propone por medio de la investigación analítica, crítica y comparativa de las legislaciones vigentes, descubrir los principios fundamentales y el fin de las instituciones jurídicas y coordinarlos en un sistema positivo actual. De manera que más adelante, sobre todo cuando vean el derecho comparado, entonces va a aplicar mucho el método comparativo. Y siempre que haya comparación se refiere a examinar relaciones de semejanzas y diferencias entre dos o más objetos. En este caso, entre legislaciones, entre instituciones jurídicas, para obtener conclusiones o obtener principios generales. Y entonces, estos cuatro conforman los métodos llamados de investigación jurídica y del conocimiento de las leyes. Y nos toca a continuación ya ver los métodos, vamos a ver, los métodos de aplicación e interpretación de las normas jurídicas. Entonces, otra parte de la metodología jurídica va a ser, y vamos a ver solamente esto, los métodos de investigación jurídica y los métodos de aplicación e interpretación de las normas jurídicas. De manera que ya vimos una parte de la metodología jurídica, que son los métodos de investigación, y a continuación vamos a hablar de los métodos de aplicación e interpretación de las normas jurídicas. Esta segunda parte de la metodología la vamos a estudiar el próximo día de clases. El día de hoy nos vamos a quedar con esta parte, la primera parte de la metodología, que fue la investigación y el conocimiento del derecho. Si tienen alguna pregunta, por favor, jóvenes, plantéenlo, ya sea sobre este tema de la metodología jurídica o bien sobre el tema de los métodos de relación causal entre los fenómenos. Entonces les dejo la palabra, jóvenes, o cualquier otra cosa que ustedes quieran preguntar o tengan alguna inquietud, por favor, háganlo. Dejo ahí abierto, dejo ahí en disposición los micrófonos para que puedan expresarse. ¿No hay ninguna pregunta? ¿No hay ninguna? A ver, alguien ahí tiene la intención de abrir su micrófono. Licenciado, buenas tardes. Solo para recalcar el de métodos de variaciones concomitantes, es como que el fenómeno y la causa, más o menos, algo así. Vea, vamos a ver si puedo ponerle las variaciones concomitantes. Permítame un momentito. Gracias. Aquí está. ¿Lo puede usted visualizar en la pantalla? Sí, ¿Lo sí. miran en la pantalla? ¿Sí? ¿Y se mira? Sí. Vean,
Este método, este y los métodos anteriores, todos estos métodos, fíjense que son relaciones de causalidad. Y en las relaciones de causalidad, pues siempre hay una causa y hay un efecto. En esas relaciones de causalidad hay que tomar en cuenta las características que son determinantes, que son unívocas, que son necesarias. Entonces, fíjense que en este método de las variaciones concomitantes, básicamente lo que se analiza es lo siguiente: hay cambios en una circunstancia, en una condición, y luego se dan cambios, en el efecto. Entonces, siempre que nosotros observemos que hay cambios en un fenómeno, inmediatamente se dan cambios en otro fenómeno, entonces ahí puede haber una relación de causalidad. Ahora, si por ejemplo los cambios en el efecto se incrementan y también se incrementan en el efecto resultante, entonces indudablemente que eso nos va a dar lugar a concluir que la primera es la causa de lo segundo. Aquí el ejemplo que utilizamos acá es este del desempleo. Ahí comienzan, por ejemplo, hay un periodo en que no hay desempleo o hay muy poco desempleo, pero si comienza a incrementarse el desempleo y luego nos damos cuenta que comienzan a aparecer focos de delincuencia, podemos pensar de que el desempleo da lugar al aparecimiento de la delincuencia. Pero si más adelante ese desempleo se incrementa y luego también hay un incremento de la delincuencia, entonces con mayor seguridad podemos afirmar que es el desempleo el que está dando lugar a la delincuencia. Y más aún, si por ejemplo más adelante el desempleo disminuye y también vemos que la delincuencia disminuye, entonces con mayor seguridad podemos afirmar que el desempleo origina la delincuencia. Entonces, a eso se le llaman variaciones concomitantes. Se dan cambios en la causa y se originan también cambios en el efecto. Pero también puede darse puede analizarse desde el efecto. Yo les utilizo mucho el ejemplo del chile, pero es muy fácil de darse cuenta. Si a nosotros nos duele más el estómago, nos aumenta el estómago y nos damos cuenta que incrementamos la dosis de salsa picante, entonces podemos afirmar que es la salsa picante lo que nos está ocasionando el dolor de estómago. Bien, entonces las variaciones concomitantes se refieren a eso. Aquí hay una relación bien clara entre la causa y el efecto, como me preguntaba la compañera hace un momentito. Si tienen alguna otra pregunta, compañeros, por favor, pueden plantearla. Si no hay preguntas, nos vamos a quedar acá con esta exposición. Voy a dejar de grabar la presentación del día de hoy.
y nos vemos el próximo día.